Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast, el cual es posible gracias a mis Patreons, así es que, bueno, a ellos les estoy muy agradecida. En esta ocasión vamos a hablar de buscar nuestro propio estilo. Este es un tema en el que, bueno, mucha gente, sobre todo artistas, diseñadores y gente que está en el ámbito creativo, da muchas vueltas, ya que el estilo es algo que todos buscamos, es eso que nos da nuestra identidad propia, es eso que nos distingue de los demás. Antes de pasar a hablar acerca del tema en sí, quiero hablarles un poquito de esta pieza en particular. Es parte importante del por qué decidí utilizar esta composición o este tema en cuanto, más bien en relación con el podcast de esta semana. Esta pieza es una práctica de figura humana. He andado bastante ocupada, entonces he dibujado mucho menos de lo que había estado haciendo. El tiempo que he dedicado a pintar, a dibujar y a practicar ha sido muchísimo menor que otras ocasiones, así es que quise aprovechar esta ocasión para practicar un poquito de figura humana. Si bien es cierto que esta pieza tiene unos cuantos errores, la verdad es que me hace sentir muy bien y satisfecha conmigo misma, ya que, bueno, la referencia sí es una foto. Usualmente yo uso referencias de fotografía, pero la referencia yo la generé, es decir, literalmente me paré enfrente del espejo y tomé, hice la pose que están viendo en la ilustración y tomé una foto, y bueno, con ella fue que tomé la referencia de anatomía, de pose, de movimiento para pues realizar la ilustración. Debo decir que estoy bastante pues no contenta. Sí, no les voy a mentir, no es una pieza que me encante, no es de mis favoritas, pero estoy bastante contenta con el resultado, ya que creo que logré una estética, o más bien logré tener proporciones buenas. Igual la pose no se ve tan estática, y bueno, es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, es algo bastante difícil de aprender a aplicar. La cuestión anatómica es bastante difícil, y sobre todo las expresiones y las poses y estos movimientos son muy difíciles. Pero bueno, eso es en parte de esta pieza. Eso es con respecto más bien a esta pieza. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es buscar o en busca de tu estilo o del estilo propio? Bueno, como les había mencionado antes, el estilo es algo que buscamos todas las personas. Desde que somos adolescentes es que nos empezamos a preocupar un poco acerca del estilo. No es propio o único, más bien, de los artistas o de las personas que se desarrollan en un ámbito creativo. Todos en nuestra vida buscamos nuestro propio estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo, si bien no les voy a dar una definición científica o de diccionario, el estilo es estas características, este conjunto de gustos, de expresiones, de estética, de comportamiento que nos distingue de los demás, que nos hace nosotros mismos, que nos hace diferentes. No sé si diferentes es una palabra adecuada, pero bueno, que nos distingue de los demás, que nos hace sobresalir, o que nos ayuda a diferenciarnos un poco de los demás, o también que nos ayuda a formar comunidades, es decir, a identificarnos con otras personas, es decir, con personas o grupos
de personas que tengan nuestros mismos gustos o gustos similares, con los que podamos hablar de pues aficiones en común o conocimientos en común. Entonces, la cuestión de buscar el estilo es algo innato de las personas, es algo que nos ayuda a pertenecer y también a distinguirnos. En la cuestión de arte, pues bueno, es esto que nos hace ahora sí que únicos y especiales. Y si bien esta es una búsqueda muy natural, muy normal, que todos en nuestras vidas llevamos a cabo, no es una búsqueda fácil. El buscar un estilo propio, el buscar una identidad propia nunca es fácil, pero es algo que hacemos todos los días y que con el paso del tiempo lo vamos haciendo. Nuestro estilo es una combinación de experiencias, de gustos y aficiones y de cosas que hemos visto, que hemos probado, que nos han gustado, que no nos han gustado y que bueno, nos llaman la atención. En el caso del arte, el estilo se va desarrollando con la práctica. Es decir, esta pregunta o este tema es muy muy común entre artistas y sobre todo entre personas que están o estamos comenzando en el ámbito del arte o del diseño, de la cuestión creativa. Últimamente he hablado o he tenido contacto con personas que están interesadas por el dibujo, por la pintura, digamos específicamente en estos medios creativos, ¿no? Que son gráficos, que son visuales. De igual manera que apenas están empezando a dibujar y que bueno, quisieran desarrollarse profesionalmente en distintos ámbitos. Por ejemplo, quisieran ser ilustradores, quisieran ser animadores, quisieran trabajar para empresas de videojuegos, haciendo arte conceptual, creando personajes, trabajando haciendo cómics, etcétera, etcétera. Entonces, algo que les preocupa mucho o que nos preocupa mucho es esta cuestión de cómo me diferencio de los demás. Creo que mis dibujos son iguales, o sea, creo que no tienen algo de especial, pero eso es normal. Eso es normal. Lo que yo he aprendido, y quiero dejar esto muy claro, ya que, como ya les había comentado en el episodio pasado, no soy una súper experta acerca del tema, pero bueno, he dedicado una buena cantidad de tiempo en este último año a este tema, a practicar, a mejorar. Y pues bueno, algo que yo he aprendido a lo largo de estos meses, que he estado como inmersa en este mundo de pues la ilustración, sobre todo de la pintura, un poco más del arte, es que el estilo es algo que se va desarrollando naturalmente conforme vas creciendo como artista, conforme vas creciendo incluso como persona. Ya que lo que te gusta en un momento puede en un futuro ya no gustarte tanto y viceversa, ¿no? Algo que no te gustaba te puede gustar ahora, algo a lo que no prestabas atención antes puede ser que le prestes atención ahora. ¿Por qué? Porque vas evolucionando. Las personas no somos estáticas, las personas, los seres humanos somos entes orgánicos que crecemos, evolucionamos constantemente, aprendemos todos los días con nuestras experiencias y pues con lo que vamos viviendo, observando y con lo que interactuamos en el día a día. Entonces, el estilo es lógico que se comporte de la misma manera. Algo que a mí me gusta compartir con mis alumnos o que me gusta compartir con las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, que de repente tienen menos experiencia que yo. ¿Y por qué recalco que tienen menos experiencia que yo? Esto es porque, bueno, cuando he platicado con personas que tienen más experiencia en el tema, las dudas son otras, ¿no? Y las dudas vienen de mi parte. Pero a mí me gusta compartir un poco de lo que yo he aprendido de mis experiencias, porque así como
siempre nos vamos a topar con alguien mejor, con alguien que sabe más. Igual nos vamos a topar con alguien que sabe menos. Entonces creo que es muy importante compartir estas experiencias que uno tiene, estos aprendizajes, porque a alguien más le pueden servir, ¿no? Bueno, regresando al tema, algo que me gusta compartir con mis alumnos o con las personas con las que platico acerca de este tema es no preocuparse en un principio por desarrollar un estilo. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que primero hay que dominar, que primero hay que conocer, antes de preocuparse por decir quiero algo que me identifique, algo que sea mi marca, ¿no? ¿Por qué? Porque es como querer correr una maratón antes de aprender siquiera a caminar o trotar, o no poder correr ni siquiera 10 minutos seguidos. Con el paso de el aprendizaje que uno o que nosotros vamos adquiriendo, este estilo se va a ir formando sí o sí. Porque entre más estudies anatomía, que es como lo primero, de las primeras cosas que debes aprender cuando empiezas a dibujar, es anatomía, proporciones, cómo dibujar algo a escala, cómo dibujar algo con las proporciones adecuadas. Sobre todo eso, las proporciones son súper, súper importantes. Y sí, es cierto que hay artistas que manejan las proporciones de maneras inusuales, pero también es cierto que logran hacerlo y logran tener buenos resultados porque tienen un gran manejo de la anatomía, conocen tan bien las proporciones reales, naturales de los objetos que van a plasmar, que pueden jugar con ellos, pueden llevarlos a sus límites de comprensión, es decir, a esos límites en donde se ve súper extraño, pero que todavía se distingue, que todavía se nota que es. Y eso solo lo logran porque tienen años estudiando, años practicando, tienen un conocimiento amplio acerca de anatomía y proporción. Entonces, eso que forma parte de su estilo, para ellos no es un error. ¿Por qué? Porque lo hacen de manera consciente. Y se nota ¿por qué? Porque a pesar de que la anatomía esté tan cambiada, por ejemplo, o de que haya cosas que físicamente podrían no ser muy viables, tienen alguna relación, tienen algún fundamento. Entonces, si nosotros escudamos nuestra falta de conocimiento o de práctica en una técnica o en el dibujo como tal o en la observación como estilo, ahí nos estamos engañando a nosotros mismos, porque primero hay que dominar lo básico para poder jugar con él. Primero hay que conocer las reglas antes de poder doblarlas o romperlas incluso. Entonces esto forma parte de la búsqueda del estilo. El estilo se va formando por pasos, por etapas. Primero debes aprender lo que estás haciendo, debes aprender a dibujar, debes aprender proporciones, debes aprender técnicas. Ahora, de igual manera tienes que practicar con varias técnicas. Es cierto, y esto lo sé de primera instancia, que puedes probar como varias técnicas y es bueno, puedes enfocarte en una sola y también es bueno, pero yo creo que lo ideal es equilibrar ambas acciones, el probar técnicas nuevas de vez en cuando y de pronto pues quedarte el suficiente tiempo en una para entenderla de una buena manera. Ahora, antes de esto, yo creo que hay otro concepto u otra habilidad que debes de desarrollar, y eso es la observación, el manejo de luz, de volumen. El volumen se da por la existencia de luz o la ausencia de esta, es decir, la relación entre luces y sombras. En la realidad no hay contornos como nosotros dibujamos, nadie está contorneado con líneas
no sé, de marcador o de lo que sea, o líneas color negro. En la realidad no hay contornos establecidos. Los contornos y estos volúmenes los marca la luz y la sombra. Entonces eso es lo que hay que aprender a observar. Cómo se comporta la luz en las formas, en las masas, en los cuerpos y dependiendo del material. En este caso quiero hacer un poco de alusión a la pieza que estoy haciendo. En este caso yo puse mucha atención a el color de la piel porque es algo que me gusta mucho desarrollar. He estado estudiando cómo hacer o cómo generar color de piel que se ve un poco más natural, no tan muñecoso, no tan plasticoso, sino hacer una piel que se ve un poco más viva. Ahora, hay muchas técnicas. En este caso, como ven, estoy como pasando muchas capas de pintura y a veces se ve así como que estoy pasando el pincel por el mismo lado como 30 años. Esto es para construir y mezclar el color sobre el lienzo. Algunas veces lo hago aparte, lo hago en mi paleta, pero en esta ocasión lo quise hacer sobre el lienzo, es decir, sobre mi papel directamente quise mezclar mi color. Ahora, este estudio puede formar parte de mi estilo. A muchas personas yo les he comentado que yo siento que no tengo un estilo propio y ellas me han dicho que no, que sí lo tengo, que se nota. Y eso ha sido resultado de el observar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que he aprendido a hacer a lo largo de mucho tiempo de estudiar anatomía, dibujo. Si bien hay mucho camino por recorrer todavía para mí, bueno, creo que ya voy definiendo un poco más lo que me gusta, un poco más también lo que puedo hacer, lo que mi nivel de observación y mi nivel de habilidad técnica me permite. Creo que ya voy, digamos, como hacia una dirección. Y bueno, para construir este estilo, otra cuestión, aparte de, bueno, manejar las proporciones, manejar la anatomía y, bueno, el comportamiento de la luz, es decir, aplicar volumetría o el volumen, darle volumen a los planos, es el estudio. Yo sé que esta palabra es como prohibidísima para muchas personas, es como, pues no un tabú, porque no es un tabú, pero estudio es sinónimo de aburrimiento, es sinónimo de algo malo, es sinónimo de una mala experiencia para muchas personas. Pero el estudio no es más que observación y análisis. Es decir, todos tenemos artistas que admiramos, todos tenemos estos modelos como a seguir de artistas que por una u otra razón, tal vez por su manejo de la estética o por su estética o por su manejo de la técnica, pues nos agradan. O los admiramos por su mismo estilo, por la forma en la que ellos plasman sus ideas, por la que ellos plasman pues su forma de ver las cosas. Con esto a lo que voy es, el estudio es estudiar muchas cosas, es decir, aparte de anatomía, aparte del comportamiento de la luz, hay algo que sirve muchísimo, y esto lo aprendí de una profesional en un curso que adquirí en línea, y esos son los estudios maestros. En la antigüedad o en algunas clases de arte se estudian las piezas de los grandes maestros del arte, pero no necesariamente quiere decir eso. Es decir, tú puedes tener un artista que admiras, que te gusta mucho cómo ilustra, cómo pinta, y lo que puedes hacer como una técnica para analizar cómo desarrolla sus pinturas o su arte, cómo resuelve ciertos problemas o cómo maneja ciertas técnicas, es basarte en su estilo, es decir, crear algo tuyo basado en o inspirado en el trabajo de alguien que admires. En mi caso, en esta pieza, yo me basé, por decirlo así, en una ilustración que hace la ilustradora y artista Lois.
Les dejo su información, su Instagram en el panel de información. A mí me encanta su estilo, me encanta cómo maneja las líneas, las proporciones, su calidad de expresiva. Entonces intenté hacer un pequeño estudio tomando como referencia una de sus ilustraciones y la pose que yo misma hice y la foto que yo misma tomé de mí. Y en ese aspecto, bueno, pues ya puedo decir que entiendo un poco mejor cómo esta artista que yo admiro maneja la anatomía, maneja las proporciones, maneja un poco las líneas. Entonces yo puedo decidir qué es lo que me gusta o incluso adaptarlo a mi forma de expresarme, a mi forma de pintar o de dibujar. Entonces estos estudios maestros te sirven muchísimo. No quiere decir que vas a copiar, porque eso es muy diferente a otra persona, ni cómo lo hace, sino que es un estudio de las líneas, de los trazos, es ver de manera crítica, es de construir el trabajo de alguien más para aplicar esos elementos a tu propio trabajo y adaptarlos a ti, a tu personalidad, a lo que quieres lograr y a lo que quieres comunicar. Otra cosa que sirve bastante es comenzar a hacer este mismo proceso de deconstrucción, pero del natural. Eso ayuda mucho porque te ayuda a ser tú, a expresar las cosas como tú lo harías normalmente, como tú lo harías de manera pues natural, como lo harías como cuando eres niño y no te preocupa que quede perfecto, no te preocupa ser el gran artista, no te preocupa el reconocimiento, sino que simplemente te preocupa crear algo, hacer arte o expresarte o distraerte o lo que sea. Entonces, bueno, eso ayuda también bastante porque te ayuda a soltar mucho la mano, te ayuda a observar. Y hay que recordar algo muy importante, y eso es que en el arte sí es importante el manejo de la técnica, claro, pero lo que hace valioso al arte es el punto de vista o la perspectiva del artista. En sí, el manejo de la técnica es una cosa, o sea, la ejecución técnica es una cosa, pero la visión, la idea, lo que el artista refleja en lo que hace, incluso no debe ser artista, sino que lo que hacemos, la parte de nuestra personalidad que imprimimos en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestras piezas de ilustración, en nuestras pinturas, en nuestra música, incluso en nuestro actuar diario. Eso es lo importante, eso es lo que define nuestro estilo, es una parte de nuestra personalidad. Y de hecho esto es algo que le comenté a otra artista que admiro mucho. Sí, soy una stalker de artistas, de ilustradora, lo siento, pero eso es parte de mi proceso también. Ahorita les platico por qué. Bueno, eso es lo que le comentaba a otra artista que yo admiro mucho, y eso es que lo que me encanta de ver sus piezas, lo que me encanta de ver arte en Instagram o en libros o arte en general en cualquier lado, es ver esa parte de la personalidad del artista, es ver un poquito de ese artista en sus obras. Específicamente a esta chica, yo le dije que me encantaba cómo en sus ilustraciones su personaje principal usualmente son mujeres. Es igualita a ella, o sea, no es igualita a ella, no es un autorretrato, pero se parece muchísimo a ella. Tiene un aire, su personaje o el personaje que ella siempre dibuja es muy parecida a ella. Entonces es como verla a ella contándote un pedacito de su vida, contándote un pedacito de su historia o compartiendo un poco de su forma de ser, como abriéndose un poco ella misma hacia todas las personas que ven sus ilustraciones. Entonces eso es bastante padre. Eso yo creo que más que la cuestión estética,
es lo que va definiendo pues tu estilo, tu esencia. Es lo que te hace distinguirte de otras personas. Porque es cierto que puede haber estilos muy similares, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, usamos siempre retroalimentación. No hay nada nuevo bajo el sol realmente, todos son reinterpretaciones, todo está basado en algo, no hay nada que sea 100% original, así de wow, esto no se ha visto antes. No es cierto, eso no es cierto, eso no existe. Lo que existe son reinterpretaciones, son análisis que cada quien hace, que diferentes personas hacen. Y no solo lo plasman, sino que lo enriquecen. Es decir, ¿cuál es la diferencia de hacer un estudio maestro, por ejemplo, para construir un estilo propio y copiar una obra o simplemente hacer como un fan art o plagiar? Bueno, la diferencia principal, o una de las diferencias principales, es que cuando tú ocupas algo de inspiración, tomas ciertos elementos, dejas algunos otros a los que te sirven, los que van contigo, los que te pueden servir a expresar lo que quieres, pero no solo los tomas, sino que los adaptas. Y aparte de eso, lo enriqueces. Es decir, no tomas una técnica, no tomas un trazo, no tomas una postura y solo la haces tal cual, sino que la estudias, la analizas y la enriqueces. Pones un poquito de ti, un poquito de esa esencia o de esa personalidad que tú tienes. Entonces eso, aunado a todos estos gustos, todos estos estudios, todas estas prácticas y a lo que día a día vas aprendiendo, eso es lo que va formando tu estilo. Entonces realmente no es una búsqueda o no es algo que sea tan difícil, no es algo que tenga que agobiarnos, porque es algo natural, es algo inherente de nosotros, es algo que las personas de por sí hacemos, de toda la vida. ¿Por qué los niños copian a los adultos? ¿Por qué copian incluso a niños más grandes o a sus hermanos? Porque es esta búsqueda de la identidad y de expresar la identidad propia. Y al mismo tiempo, o sea, de destacar, pero al mismo tiempo de encajar en algún punto. Entonces, de hecho, si lo analizamos desde ese punto de vista, todos hacemos eso, todos reinterpretamos actitudes, reinterpretamos maneras de vestir, reinterpretamos gustos de las personas que nos rodean. Cuando somos pequeños, bueno, nuestro punto de referencia son nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros maestros y nuestros compañeros, ¿no? O sea, todas estas personas que nos rodean. Conforme vamos creciendo, vamos diferenciándonos. ¿Por qué? Porque, bueno, van cambiando nuestros gustos. Incluso a propósito, cambiamos nuestros gustos porque de repente notamos que nos parecemos demasiado a alguien. Pero esto es un proceso natural, es un proceso normal. Y yo creo que es un proceso que, al menos en el ámbito artístico o creativo o profesional, no debe ser algo que te agobie, porque los estilos, o cuando alguien intenta marcar un estilo o decir, es que esta es mi marca que me va a distinguir, usualmente se ven falsos, no se ven naturales. Se ven como que la persona lo está intentando demasiado y está dejando a un lado lo que de verdad importa y lo que de verdad lo distingue y lo resalta, y le da una identidad que es la persona misma, es decir, su personalidad, incluso si lo quieren ver así o decir así, su alma, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una cuestión como muy personal, pero yo creo que viene muy de la mano con nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, digamos que como consejos, así como recapitulando un poquito acerca de los consejos que pues yo en mi poca experiencia, o en la experiencia que he tenido a lo largo de estos meses, que la verdad
si algo puedo decir es que me he estado dedicando bastante a estudiar y a mejorar mi dibujo, mi pintura. Ya les había comentado en el podcast pasado que este año ha sido muy importante para mí el preocuparme un poco de mí misma, porque estaba llegando el punto en que yo me estaba perdiendo a mí misma, ¿no? O sea, era un punto en el que no sabía, ya no me reconocía porque dejé de hacer las cosas que me gustaban. Y lo intenté, o sea, es decir, anteriormente había intentado reencontrarme con la parte creativa, eso ya se los había yo comentado, pero una de las razones por las que desistía era la frustración, que igual y después podríamos hablar un poco acerca de la frustración, pero otra era esta cuestión de, es que no me salen las cosas, bueno, eso viene de frustración, pero también es que no tengo un estilo, es que mis dibujos se ven, o sea, no puedo dibujar algo yo sola, una pose yo sola, tengo que ver una referencia, tengo que ver algo, no podía yo dibujar ni siquiera de fotografías como reales, tenían que ser como de otros dibujos porque me costaba mucho trabajo. Entonces esto me frustraba y esto me hacía desistir, lo cual es todo lo contrario de lo que debes hacer cuando quieres crecer como artista o como profesional o en cualquier ámbito de tu vida. Eso es todo lo contrario de lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque entre más practicas, entre más estudias, más vas mejorando y vas cambiando formas de hacer las cosas. Conforme vas aprendiendo te vas dando cuenta que existen otras posibilidades. Entonces cuando vas manejando o digamos dominando ciertas técnicas, por ejemplo, o ciertos conceptos, entonces puedes poner atención en otras cosas y con esto vas definiendo como tu estilo. Si te enfocas en el aprendizaje, es mucho menos frustrante que si te enfocas en hacer algo perfecto, una obra maestra desde el principio. Entonces, bueno, esa es como mi recomendación, es siempre preocuparse por aprender, no preocuparse tanto por el estilo, no preocuparse tanto porque es que mi dibujo se ve mal, es que mi pose se ve tiesa, es que esto está súper chueco. No importa, estás empezando. Lo más importante es no compararse con otras personas y mejor compararse con uno mismo. Esto te va a ir dando las pautas para ir desarrollando tu propio estilo y para irte encontrando de muchas maneras, entre ellas en el aspecto artístico o creativo. Entonces, bueno, chicos, eso es lo que tengo que decir con respecto al estilo. Espero que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por haberme dado un poco de su tiempo. Muchas gracias, de verdad les agradezco de aquí al multiverso que, bueno, me dediquen un poco de su tiempo. Y bueno, si les gusta este video y quieren ver más, denle al botón de suscribir. Y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo. Por cierto, gracias nuevamente a mis Patreons y a todas las personas que me han hecho comentarios súper positivos al respecto de este nuevo proyecto. Sin mis Patreons no sería posible, literalmente. Pero también sin ustedes que escuchan y que, bueno, comparten un poquito conmigo en los comentarios, tampoco será posible. De igual manera los invito a que me cuenten un poquito acerca de ustedes. Me encantaría escuchar acerca de su viaje en el aspecto creativo, de sus experiencias o de cualquier otra cosa. No duden en dejarme comentario o preguntas, o si quieren alguna o si tienen más bien alguna recomendación para un nuevo tema, o cualquier comentario al respecto. Bueno, son muy bienvenidos. Nuevamente, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye.